Bienvenidas, bienvenidos, esto es Con Todo Respeto, el canal 44 le da la bienvenida a este su programa de opinión y análisis. Hoy vamos a hablar de muchísimos temas que han pasado en lo local, mucho tema en lo local, se está poniendo ya muy calentito, y en lo nacional. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Diego, muy bien, buenas noches a todos y a todas. Erika, ¿tú cómo estás? Bien, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Y sí, ya hacía falta que el ambiente local se calentara. Estábamos muy concentrados en lo nacional. Bueno, pero por ahí vamos a andar. Jaime, bienvenido. Muchas cosas en lo local. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches a quienes nos acompañan en esta nueva emisión de Con Todo Respeto. Bienvenidos, Diego. Pues vamos a empezar con un tuit internacional, que en realidad es internacional porque lo mandaron del otro lado de la frontera. Ovidio Guzmán. El tuit es de Jesús García y dice así: hoy en la audiencia de Ovidio Guzmán López, el ratón, ante la jueza Sharon Johnson de la Corte del Distrito Norte en Illinois. El hijo del Chapo tendrá acuerdo con fiscales o se declarará no culpable para un juicio que podría tardar años en celebrarse. Pues sí, finalmente una extradición muy al estilo, pues yo diría que iba a decir 4T, pero es estilo mexicano, de el día del grito, cuando todo el mundo está en otra cosa, trepen al muchacho y mándenlo del otro lado. El discurso del presidente cambió radicalmente, David, a partir de la visita a Colombia con Petro, cuando dice tenemos que apoyar a Estados Unidos en su lucha contra el fentanilo, y cambia este discurso que había tenido, digamos, soberanista. Sí, yo creo que al presidente López Obrador lo están apretando las distintas agencias norteamericanas, no necesariamente solo la presidencia, por supuesto que Biden ha apretado la relación bilateral, pero también otras agencias que son importantísimas. Y por eso creo que también Estados Unidos tolera ciertas expresiones o cierto margen de maniobra del presidente, como cuando, por ejemplo, marchan los rusos o se declara fan del grupo de los 77 o coquetea con La Habana o hasta con Managua. Pero a la hora de los asuntos fuertes, como el control de los migrantes o el control del narcotráfico, entonces ahí sí somos más pro-yanquis que en cualquier país del mundo en términos de la cooperación bilateral. Y por eso vemos esas reacciones. Y a raíz del Culiacanazo había esta idea de cierta relación entre el presidente y los Guzmán, ¿no, Erika? Sí, y que se reforzaban a través de muchas cosas, ¿no? Que si saludaba a la mamá, que si de repente recibía una carta de ella, bueno, etcétera. Lo cierto es que entiendo que justo hoy, hace un par de horas, los abogados de Ovidio Guzmán le contestan al presidente lo que dijo en la mañanera, preguntándole que por qué no había interpuesto un amparo o algo por el estilo, y los abogados dicen, pues porque nos notificaron el 14 y se lo llevaron el 15, ¿no? Y ni siquiera nos dieron tiempo de nada cuando ya lo habían sacado del altiplano. Pues ese es un tema. Y otro que me parece interesante es que ¿Cómo se va a llevar el juicio? Porque escuchando análisis de varias personas que son expertas en el tema, ellos decían, bueno, en el juicio de García Luna se hablaba del pasado, ¿no? De los gobiernos del pasado, y se hacía mucha referencia a personajes de la vida pública que si bien ya no estaban en actual. Pero muy probablemente Ovidio pueda hablar, ¿no? O entregar nombres de esta administración en términos de complicidades y en términos de muchas otras cosas más. Entonces, hay mucha suspicacia sobre cómo se va a efectuar el juicio y qué tanto pueda él negociar, ¿no? Ahora, para cuando empiece el juicio, seguramente ya López Obrador no será presidente. Será acto, ya no será. Claro. Digo, a mí me llamó la atención. Creo que sí fue riesgoso que la operación y la extradición se haya hecho un 15 de septiembre, cuando todas las plazas públicas del país tenían una verbena. Y más con el antecedente de cómo se movilizaron las milicias del cártel de Sinaloa en aquel Culiacanazo de octubre del 2019, los narcobloqueos que hubo apenas en enero cuando lo recapturan. Entonces, digo, cuando confirman la noticia desde Chicago, los periódicos, el Chicago Tribune, sí, creo que fue, dices, en 15, toda la gente ya en las plazas, pues creo cierta tensión en algunos municipios del país.
Afortunadamente no pasó nada. Digo, en Jalisco sí, en Teocaltiche hubo una balacera, ahí mataron a 6 en Teocaltiche para variar, ¿no? Pero fuera de eso, creo que salió muy barato y no hubo como reacciones a la extradición de Ovidio, que era lo que menos quería el Chapo Guzmán para él y pues ya, supongo que para su hijo menos, ¿no? Bueno, a ver, y sí, efectivamente el gobierno mexicano no quiso dar la noticia se filtra primero por agente de la DEA y luego lo confirma el Chicago Tribune ya diciendo ya está Ovidio en Estados Unidos, pero efectivamente riesgoso hacerlo en esa fecha. Por otro lado, todo el mundo estaba hablando del grito y de este otro tema que vamos a ver en el siguiente tuit, que es el famoso desfile militar donde desfilaron unos militares rusos que seguramente eran los guachos de la embajada, pues, pero el tuit dice así. Era un grupito como de 20, pero bueno. Pues, dice, el desfile cívico-militar en Ciudad de México, mancillado por la participación de un regimiento ruso. Sus botas y manos criminales de guerra están manchadas de sangre. Como de corchete el señor López Obrador, su política de neutralidad y condena la agresión contra mi país, escribe Osaka Dramareska. Ajá. Que es quien hace este tuit, perdón por mi ucraniano que no es fluido. Pero sí, a ver, es un tema que hayan marchado, que hayan invitado, o sea, a lo mejor es una cuestión muy menor, pero sí simbólicamente es muy fuerte que sean los rusos los que serán. Imagínate que hubieran sido Marines estadounidenses, Erika. Ay, imagínate, ¿no? Mira, hubo muchas reacciones, pues sí, por el simbolismo muy contraproducentes, ¿no? Entiendo la embajadora, sí es embajadora de Ucrania en México. Sí, muy enojada y con razón, ¿no? Muy enojada, ¿no? Por todo lo que pasó. Y la verdad es que también es tiro por viaje, caldo de cultivo para los ataques en contra de los que están en contra del régimen de López Obrador, ¿no? Me parece que es una falta de cálculo. Yo creo que quizás ni siquiera lo pensaron. Puede llegar a suceder, ¿no? Que haya sido una tontería o que pensaron que ni siquiera iba a trascender. Yo le apuesto más a que no hubo dolo e intención en eso. Y al margen de esto, también pues se ha hablado mucho de la noche previa, ¿no? La noche del grito, que si los invitados, que si no los invitados, que si los poderes, que si no los poderes. Yo la verdad creo que el presidente no tuvo una buena jornada, ni la noche del grito, ni el día del desfile. Yo creo que ese tipo de simbolismos como el de la marcha de los rusos está perfectamente calculado. ¿Ah, sí? De hecho, han marchado Marines, han marchado estadounidenses, ha marchado todo el mundo. La diferencia es que están en guerra en este momento, que los rusos es un ejército condenado, que Putin es alguien que tiene un juicio. Es decir, no es cualquier momento ni cualquier ejército. Por eso creo que es una especie de desafío. Pero a ver, yo creo que López Obrador muchas veces le habla a sus bases de izquierda, progresistas, antiimperialistas, antiamericanas, con este tipo de simbolismos para contrapesar un poco lo que está haciendo realmente la Guardia Nacional en el sureste, deteniendo migrantes, lo que está haciendo la Fiscalía con Ovidio y demás. Es decir, a la hora de las decisiones, insisto, López Obrador es un colaboracionista, un gran socio de los Estados Unidos. A la hora de los símbolos, toma distancia para equilibrar. Yo creo que es eso. Claro, y tampoco me parece grave. Yo creo que tiene razón en quejarse la embajadora de Ucrania, pero tampoco pasa a mayores. Me parece mucho más delicado cuando López Obrador dijo que estaría un poco más del lado de Putin y del ejército ruso en las Naciones Unidas en un contexto de decisiones, no de marchas simbólicas. Ahí sí me parece que ese fue un México, error. En el Consejo de Seguridad, ya México ya ahorita ya no está. Pues me parece una falta de tacto del presidente haber incluido a la representación rusa en el desfile por el contexto de la guerra. Mal timing porque, bueno, pues hoy Zelensky está en la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? Es un tema que está ahí pegado y que creo que se liga a la falta de sensibilidad que el presidente tuvo desde el inicio del conflicto bélico hace ya más de 2 años, cuando nunca se pronunció en contra de la invasión del ejército ruso a Ucrania.
Sí, como que es un tema donde el presidente nunca ha dado claro color, ¿no? No le Cuando sale. lo presionan un poco para que cuando diga, oye, pues hay un país invasor y un invadido, de repente se dice que ningún país debe invadir a otro, etcétera, pero nunca ha sido claro en condenar la invasión rusa ni en condenar el régimen de Putin, que por lo demás es un régimen absolutamente autoritario. Claro, Totalmente. claro, sí, totalmente. O sea, no debería haber mayor interpretación en eso. Y México contradice incluso tratados internacionales firmados. Es decir, la posición del presidente es contraria al derecho internacional. Extraño que haya permitido eso, pero yo creo que fue una pequeña provocación, un gesto que le salió mal. Incluso hoy en su justificación, pues se queda muy, muy mal. Bueno, en la de ayer, que dice, bueno, ¿y por qué le hacen tanto de todo? Pues también estaban los chinos, ¿no? Pero bueno, Sí. nada que ver que bueno. estuvieran los chinos. Hoy se le cuestiona por qué le da cabida a un ejército invasor, nada más, a los representantes de un ejército invasor, ¿no? Distinto es el intento de Lula, el presidente de Brasil, por realmente mediar y buscar una solución al conflicto. Muy pro Putin también, pero Claro, acuérdate con que muchos más elementos para buscar una salida. Creo que López Obrador, sin entender la política exterior, pues haciendo puras Desaguisado. tonterías, y Lula muy bien. Rusia, Brasil, junto con China Los BRICS. y la India, los famosos BRICS, sí son un grupo económico, ¿no? Y o sea, hay cierta Sí, lógica. sí, totalmente. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar para platicar de otros temas locales que tienen que ver con qué está pasando con la grilla naranja. No le cambie, regresamos. Mientras la Comisión de Honor y Justicia resuelve la queja interpuesta por el ex canciller, la ex jefa de gobierno y quien será la aspirante morenista a 2024, Claudia Sheinbaum ha iniciado una gira por el país para pedir unidad en el partido. Este lunes se publicó la convocatoria para quienes aspiren a las candidaturas por las gubernaturas donde Jalisco es uno de los estados que más votos dará en una elección concurrente con la presidencial. Bueno, pues efectivamente, ahí en el partido Morena están dando de qué hablar. Ayer, por ahí antes de la medianoche, antes de que acabara la jornada de inicio de semana de lunes, soltaron su convocatoria. 25 y 26 creo van a ser los registros para quien esté interesado en competir por una gubernatura, aún sin definir en cuáles habrá candidatos mujeres y en cuáles va a haber candidatos hombres. Eso quedó ahí pendiente. Creo que van a dejar que se registren fórmulas de 2 mujeres y 2 hombres. En fin, ahí está. Mientras el tema de Marcelo, pues totalmente desinflado, Diego, Marcelo. Sí, se nos ponchó el carnal Marcelo, ¿no? Es decir, todo lo que se esperaba, todo lo que dijo, las reacciones frente a una encuesta que tuvo esta etapa rara al final, ¿no? Del famoso algoritmo donde iban a compensar y que luego la ponderación que dijo la secretaria general Citlali Hernández. Y todo el mundo esperaba que Marcelo diera un gran mensaje el día 18, que empezaba su gira, según había anunciado, por el país. Y fue un mensaje tristísimo, donde dice, vamos a hacer una AC. El principal personaje que la acompaña es Jacob Polensky, ¿no? Alguien que había quedado totalmente ya, fuera de con todo poder dentro de Morena, demandada por el propio Morena. Entonces me parece que sí se desinfla terriblemente. A ver, A ver, el de ayer, un mensaje que también estuvo igual de débil y que no cumplió para nada las expectativas como en su primera salida. Claro, no, es que exactamente iba a decir eso. Son 2 momentos. El 18, cuando anuncia la creación de un partido político, que aunque no era tiempo para hacerlo, porque todavía no abren los registros para construir un partido político, anuncia que tendría en el 27 y parecía que se fugaba el futuro, porque decía, me salto el 24, pero me presentaré en el 27. La salida de ayer fue una segunda salida en falso, donde de buscar un partido político anuncia una asociación civil. O sea, se volvió ONGero nuestro carnal Marcelo, porque efectivamente, y le pone el Camino de México como su libro,
y sigue comprando tiempo diciendo que va a condicionar su salida a lo que resuelva la Comisión de Honor y Justicia, que sigue sin admitirle su impugnación. Y la verdad es que 2/3 partes, o por lo menos la mitad de los marcelistas, abandonaron el barco, los han jalado, los han convencido de regresar, los han apretado durísimo y realmente lo que parecía que podía ser una ruptura interesante se achicó enormemente y hoy creo que el peso de Marcelo prácticamente no vale nada. Y si eso fuera poco, encima le cierran las puertas en Movimiento Ciudadano. Y hoy Mario Delgado decía, habrá que revisar qué tipo de asociación es, porque aquí ya no queremos tribus, le dice Mario Delgado a Marcelo hoy. Árbol de Sí, y creo que eso está en los estatutos de Morena, porque por las tribus que se formaron en el PRD, ¿no? Entonces, desde los estatutos dejan muy claro que ahí compadres, comadres y grupitos de Club de Toby o de Lulú, no. Entonces, él dijo, teniéndolo claro, pues elevó la opción de la asociación civil. ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿No? El caso es que dice que va a reunir firmas por todo el país y antes de que eso pasara, pues la gente que analizaba el Congreso decía, es que Marcelo podría formar una mini bancada porque hay 80 diputados del Congreso Federal que son afines a su movimiento, ¿no? O a su estructura. Y había muchas especulaciones al respecto. Lo cierto es que sí, hasta donde yo veo, los han apretado muchísimo en la famosa operación cicatriz, que más que operación cicatriz es operación déjate orco, ¿no? Para que no tengas otra posibilidad. Hay que hacer un torniquete. Hay que suturar la pus, alguien llegó a decir. Sí, qué feo, ¿no? Entonces, creo que ese proceso tampoco ha sido el más pacífico, ¿no? Aunque intentan dejarlo ver así. Habrá que ver después cómo pasa lo que tú mencionaste de los estados, que a mí me parece ya que es otra prueba y un proceso interesante. Parece que aprendieron de lo que pasó en la nacional, ahora ya no le piden a nadie que renuncie, ¿no? Está totalmente prohibido poner espectaculares y tener gastos onerosos y algún par de cosas, entonces creo que de Marcelo ¿Y ya... los que ya tienen qué? Se lo regalan al... Los que ya tienen que... Pues que ya empezaron aquí en Jalisco. Claro, se adelantaron. Tenemos todas las bardas de Chema fusilándole el logo al Chapulín Colorado. Sí, claro. 2, 3 de Toño Pérez con banderitas de coches, que nadie entiende nada, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ahí están, ¿no? De Bardal, de aceites Bardal. Las bardas del doctor Lomelí Lomelí ya tiene algunas bardas. En fin, ahora, hay que... El proceso que anuncia es que van a lanzar la convocatoria y van a ser 3 paquetes donde va a ser 2 mujeres, un hombre, 2 hombres, una mujer, 2 mujeres, un hombre, ¿no? O sea, son 3 paquetes de estados de acuerdo a la probabilidad de ganar que tienen, ¿no? Ok. Me parece que en Jalisco por lo que veo, van a meter hombre, porque no tienen candidata a mujer. Es decir, las 2 que están ahí Aunque en la lista... Ceci Márquez, la diputada, está muy está puesta. apuntada. No, puesta sí está. Sí, siempre ha estado. Pero sí me parece que Claudia Sheinbaum está empezando a operar. Es decir, ya se siente la mano de Claudia, se siente que está ella trabajando, ¿no? Que está tomando la rienda si no el bastón de mando, sí la rienda de la elección. Es decir, me parece que... Y hay que... Y del reparto. Hay que ver, un poco regresando a Ebrard, que yo no le veo sentido a esta gira que va a hacer por los estados. ¿Como para qué? Como para buscando como qué. La de Menudo. Cuando Claudia es la que va a estar también de gira. O sea, yo creo que a Claudia no le cayó nada bien esa idea de Marcelo de andar haciendo giras atrás de ella también. Pero yo creo que ya es inocuo. O sea, Marcelo ya no representa una amenaza. Porque si se llegó a decir que tenía 90 diputados, lo cual jamás fue cierto, algún diputado de él me decía, en realidad somos como 60 afines, pero su núcleo duro somos 30. De esos quedan la mitad. Es decir, ya no representa realmente una amenaza y por eso el bullying. No, yo creo que más bien está buscando una suerte de sobrevivencia y creo que genuinamente no ha tomado la decisión. Yo creo que sí pensó en algún momento lo de Movimiento Ciudadano, pero se le cerraron las puertas. Sigue siendo un plan B para Dante Delgado, porque si Samuel por alguna razón decide no contender, porque Samuel puede ganar en tribunales así la licencia para irse de candidato a la presidencia. El problema es regresar. El problema es el si regreso. está dispuesto a sacrificar Nuevo León, entonces se va al presidente. Si por alguna razón el grupo de los 12, porque no se manda solo, le dicen que no se vaya para que se quede a gobernar, la presidencia entonces es Marcelo. ya está operando su regreso.
con Claro, todo el poder claro, presidencial. claro. Le llaman a los diputados locales de Nuevo León. Porque le conviene tenerlo ahí. Y lo arreglan, eso lo arreglan. A ver, Sí, pero no lo dudo ni poquito. yo sí creo que en plena elección el Frente va a tener eso como tema, ¿eh? O sea, sí, te la voy a cobrar. Porque los diputados son PRI, o sea, son PRI Priistas y PAN, ¿no? panistas. Y pues ya, a lo mejor perdemos, pero nos quedamos con Nuevo León, pues ¿por qué no? Pues sí, Claro, tiene todo eso el sí puede derecho. ser una De ventaja. hecho, es muy simbólico que los dirigentes de los partidos políticos hayan ido a Nuevo León Claro. Sí. a decirle a Samuel, bájale, no estés hostigando, y también un mensaje de no queremos que seas el esquirol que divide el voto opositor. Entonces, no está fácil. Yo coincido en que Porque en además- caso de irse, lo pierde. Porque puso además es muy interesante. probable que en la elección intermedia, o sea, que la federal, y también va a haber elección para diputados, el que gane Nuevo León es el Frente, no MC. Es decir, Sí, sí. MC En la no intermedia otra vez. Desde el intermedia, 27, claro, porque Claro. ya pasó No, así. pero es que- porque no va a ser de gobernador, va a ser pero de en esta diputados. elección de 24 tienen reelección o elección de municipios y elección de diputados locales, o reelección de diputados locales. Y Ahora es muy le probable que respetan Y a federales, Marcelo. ¿no? Y Le federales también. respetan a Marcelo este premio de consolación que había estado prometido desde el día 1 Que el de la Senado. interna o no. Va a ir a la catafixia, va a decir mejor, porque él sabe, No. que él no quiere ser coordinador del Senado. Dice, pues, Porque Que no era va lo a que haber- le tocaba. Me lo van a respetar un año y luego me van a mandar la goma, Sí, como es que- debe sí, ser. y es mucho, porque además va a ser incomodísimo para él, para Claudia, para los todo. demás senadores. No va a aceptar. Va a Y haber- en prelación, el que sube es... Es Adán. no, A ver. Fernández Noroña. Se la van a dejar a que Claudia decida. O sea, lo que decía Marcelo cuando lo decía, a ver, nadie en su sano juicio va a respetar ese acuerdo. Claro que no. El presidente pues sí, tiene que tienes toda mandar. El Claro, presidente va a por poner supuesto. en el Senado y en la Cámara de Diputados a quien le convenga para operar, ¿no? Entonces, este es un acuerdo que fue así como para jugar las canicas, pues, ¿no? Entonces, entonces yo creo que más bien va a pelear que le den más diputados, más senadores a su gente. Sí. O sea, lo que está Pero, haciendo ¿y es él? despresurizar. ¿Y él? ¿Qué? ¿Y él? Porque él... ¿Qué te parece la digo, embajada de París? La embajada ya había vivido en Francia, ¿le gustó? Sí, no, pa' Sí, mal. yo creo que Fernández Noroña sí va a exigir la coordinación de San Lázaro Su y premio. se la van a cambiar por la Secretaría del Trabajo en el siguiente gabinete. ¿Cómo? Porque efectivamente no le van a dar San Lázaro a Fernández, No. es una locura. Pero va a ser secretario del Trabajo con Bueno, Claudia Sheinbaum Sheinbaum y ya Ana. lo tiene ahí de coordinador de voceros, ¿no? Sí, claro. Que Y va a ser muy Adán, divertido, coordinador ¿no? de voceros territorial. en La Noroña. verdad es que fue una gran decisión. Y Adán, coordinador No, territorial, Adán, y a coordinador de Monreal. campaña, y Monreal, El, coordinador Monreal no, territorial. el cargo de Adán es coordinador político. Político. No es coordinador de campaña, Y es Monreal es el coordinador territorial. No son coordinadores de campaña, son abajo. Todavía está pendiente esa posición que es fundamental, la de coordinación de campaña general. Yo Así no sé es. quién va a ser. Bueno, pues así lo de Ebrard, que está rebotando ahí, sobre todo adentro de Morena. Vamos a ver en qué termina la agonía de el carnal Marcelo. Vamos ahora al resbalón, a algo local. Veamos esta fotografía con dos personajes aquí, los que están en los cargos políticos más importantes del estado, el gobernador y el alcalde de Guadalajara. Pues ahí tienen este tuit del gobernador diciendo: ve en dónde estoy, junto a Pablo Lemus, abajo del Parque San Rafael, en el depósito de agua de lluvia más grande de Latinoamérica. Algunos pillos quisieron detener esta transformación. Fíjate, agarró la transformación Sí, ahí, ya transforma también. prestado. Esa transformación sin precedentes, pero la verdad siempre puede más que las mentiras. Escucha y comparte. Híjole, yo creo que el verdadero resbalón es llamarle pillos a los ciudadanos que se opusieron en la obra. No, bueno, pero es que les dijo, Otro perdón que te resbalón. interrumpa, pero les dijo pillos, mentirosos, villanos, chismosos. La adjetivación fue Total. terrible, ¿eh? Porque fue este tuit y otros dos. Uno de una cancha de fútbol, perdón. Y de béisbol. Y no se vale, ¿eh? No, No, coincido claro con que no eso. se va, pero además, a ver, ¿a quién le importa tener el depósito de agua de lluvia más grande de América Latina? ¿A quién? ¿No? Bueno, ahí No, a ver, yo sí creo que uno Es, pensaría... es como el récord Green de la torta ahogada. Pero Oye, no, Diego, a ver, yo Joder, pensaría que si los vecinos padecían inundaciones graves ahí y eso
las va a mitigar un poco. ¿Qué importa que sea más grande o más chica que la de otros lados? Claro, no, lo que es odioso es la comparación diciendo, esta es más grandota que aquella. O sea, esa es la parte que es un poco vulgar y de mal gusto. Como también me parece soez y grosero llamarle pillos a los ciudadanos. Es decir, a los que se opusieron a la habiendo Claro. terminado una obra pública que sí, coincido con Jaime, es fundamental, la vende muy mal, ofende a unos, la presume de más. O sea, ¿por qué hacer eso? Simplemente decir, esta tiene esta capacidad y para una lluvia de este calibre no va a haber problema. Bueno, pues eso sí, es lo que tiene ahí que decir. está, sin duda el resbalón. Nos vamos a una pausa, quédese con nosotros, regresamos aquí con todo respeto. Esta semana, los alcaldes cuyos municipios tienen contratos con la empresa CAPSA anunciarán la ruta jurídica que seguirán para rescindir la contraprestación con la empresa que se ha convertido en un dolor de cabeza para los habitantes de Guadalajara, Tonalá, El Salto y Tlajomulco. Efectivamente, esta tarde estuvieron reunidos los alcaldes que tienen de los municipios que tienen contratos con la empresa CAPSA. 30 años de que llegó CAPSA, cuando Mora López era presidente municipal de Guadalajara. Había una gran crisis de recolección de basura. Y a lo largo de 30 años, 10 alcaldes, este contrato se ha venido haciendo cada vez más engorroso, más complicado, más lleno de entresijos. Ahora están en los puntos limpios, están en los botes de basura, están no solo en la recolección, sino en la disposición final de la basura, creando un gran nudo no solo de jurídico, sino un gran nudo de corrupción, Jaime. Así es. A ver, yo he oído tantas veces que CAPSA se va. Sí. ¿Ya lo dudas? Que ya no les creo nada. Es que se recicla. Y menos Se porque recicla vienen la las idea. campañas. Y más ahí vienen las campañas. Vienen las campañas y CAPSA yo sé que apoya a diestra y siniestra como para Claro. que ahí se quede. Entonces, híjole, ¿Tú crees que es un apretón nada más para yo que suelten más creo lana? yo creo que es un apretón. Creo que nunca se ha hecho cumplir a CAPSA a lo que se compromete, pese a que es un contrato completamente leonino. O sea, la ciudad paga mucho por tonelada de basura que recogen, y luego ahora que le cerraron el tiradero, pagan por kilómetro que tardan en trasladar la basura. Entonces es leonino por todos lados. No hacen cumplir a CAPSA debidamente con los compromisos que han tenido desde hace 30 años. Siempre amagan que van a romper y a rescindir el contrato y nunca lo hacen. A ver, yo creo que el problema ha sido en parte que no tienen un plan B, no hay un proyecto ejecutivo terminado que realmente ofrezca una salida a la ciudad. Es decir, son amagos incumplidos, son oportunismos electorales, algunas veces compromisos genuinos, pero el problema es que si tú rescindes el contrato y CAPSA sale de circulación, ¿cómo le haces para sustituir eso? Necesitarías una flotilla propia o alguna otra empresa. Es decir, CAPSA en el 92 era una empresita, hoy es una empresonón, además de la numeralia que decía Diego, que habría que estimar los miles de millones de pesos que se han llevado en estos 30 años y han diversificado su negocio, sus giros empresariales, a tal grado que no solamente hacen todo eso en torno a la basura, también hacen construcción de áreas deportivas, de áreas públicas, de parques. Es decir, ya está metido en muchos otros temas y entonces es mucho más difícil sacarlo. Si no hay un acuerdo entre todos los candidatos a la elección, que se pongan de acuerdo y firmen un compromiso claro y se pongan a trabajar durante varios años para buscar construir esa salida, no va a haber manera de sacar a CAPSA. Pues es que son de esos temas que deberían de ser metropolitanos desde la lógica incluso de quien se candidate como gobernador del estado, ¿no? O sea, no podemos dejar solo en manos de los municipios una decisión de este tamaño. Coincido mucho con lo que dice David. A mí me parece que como no tienen un plan B y no tienen en realidad un plan integral de manejo
de recolección y manejo de los residuos, pues entonces el amago está ahí. Yo llevo años sin ponerle rostro a CAPSA, no sé quiénes son. ¿No? ¿Quiénes son? Es que ellos siempre están tras bambalinas. Bajísimo perfil. Hay que nada más hacer una... Porque, o sea, CAPSA llega a Guadalajara asociada con una gran empresa estadounidense que se llamaba Eagle, que era la que realmente operaba temas de basura. Y CAPSA, que es una gran constructora de la Ciudad de México, que tuvieron que meterse el tema de basura para mover el basurero de Santa Fe, porque ellos construyeron Santa Fe. Y ahí había un basurero. Entonces se asocian con Eagle para mover el basurero y entonces se presentan a Guadalajara como expertos en manejo de basura, ¿no? Era CAPSA Eagle Waste Management, ¿no? Era todo el nombre sote. Me acuerdo, ¿no? me acuerdo. Bueno. Con un gran cabildeo de RP y del lobbying cuando llegaron a la ciudad. Se supone que hoy lo que decidieron los alcaldes fue crear esta especie de, llaman ellos, de CIAPA de la basura. Zapopan y Tlaquepaque dijeron, nosotros pagamos por ver, por lo pronto nos quedamos como estamos, ¿no? Porque ellos no están con CAPSA. ¿Zapopan y quién? Y Tlaquepaque. Sí. Este CIAPA, entre comillas, de la basura, no tiene un lugar para disponer la basura. Ese es el gran tema. Porque resolver la recolección, hombre, es cosa de meterle billete y logística. Hubo este intento la disposición final es lo complicado. Sí, hubo y este el intento manejo. frustrado de hacerlo allá. En Tala. ¿Te acuerdas que estaba Y allá ya había terreno, ya había movimiento de tierras. Y lo que se comenta es que no hubo trato ahí con un tema de tráfico de influencias de quien iba a hacer el ganón ahí, que también dicen que iba a ser CAPSA. No, a ver, es que CAPSA iba a ser... CAPSA no fue contratado en principio para la disposición final. La disposición final la tenía el gobierno en el tiradero de Matatlán. Y luego, en alguno de los cambios de contratos, esos apretones que dice David, porque me acuerdo que Ramírez Acuña también llegó golpeando de la mesa y luego terminó negociando. Emilio llegó golpeando de la mesa y terminó negociando. Aristóteles les golpeó la mesa y todos los que han sido alcaldes y luego gobernadores han tenido este amago. Hay que ver si lo de Pablo no es lo mismo, simplemente un amago para negociar más fuerte. Sin duda, sin duda. Pero sí, claro. Es una solución metropolitana que sí pasa por ir. Yo creo que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Tiene que ser un tránsito paulatino a 2-3 años donde poco a poco vaya sustituyendo tiraderos, vaya sustituyendo transporte, vaya sustituyendo rutas y mecanismos y sobre todo que le metan mucho más a la reutilización y reciclado, porque todavía es donde, Guadalajara... Pero es que es un negocio privado. Es donde yo le van veo a meter a una instancia que se creó y donde hay impuesto de los jaliscienses sin hacer su chamba. El Instituto Metropolitano de Planeación, ¿dónde está haciendo esta chamba? Metido, para eso está, pues es la gestión del territorio, ¿no? No, se le pone que todo este proyecto tiene que salir de ahí. Ahora, por ejemplo, en la Ciudad de México, las plantas de transferencia las maneja Cemex, porque ahora la basura es combustible. Claro, ¿no? Le están por supuesto. Y entonces, incinerando buena parte. Buena parte se va a incinerar como combustible para las plantas cementeras, ¿no? Yo creo que Guadalajara tiene que evolucionar a algo mucho más, digamos, moderno en la forma de disposición de la basura. Lo que llegue en los entierros debe ser la menor parte. Fíjate la paradoja. Bueno, aquí sigue operando una planta importante de Cemex, ¿no? Acá en Miravalle. Pero fíjate la paradoja. En términos del cambio climático y de la resiliencia climática, se supone que Guadalajara es muy vanguardista, pero en cosas mucho más elementales que tienen un impacto ambiental mucho más directo e inmediato, como es la basura, estamos en la prehistoria. A ver, porque pero efectivamente el cambio climático, lo vanguardista es que tenemos gobernadores que van a la COP. Bueno. Y pagan el boleto. Nada más. Sí. Y hacen convenios allá Les con Nuevo pagamos León. el boleto y van allá a hacer convenios con Nuevo León. Y Aristóteles echó 8 días allá en París pasándoles a poca madre. No, es que hablando del IMEPLAN, presume mucho el famoso PAC, el Plan de Acción Climática, que ha ganado premios por ser un plan. No está ejecutado, es un plan. Es extraño, es como las maquetas que ganan también premios. Es extraño. Pero en el caso de la basura, que ciertamente debería ser uno de los temas del IMEPLAN, no lo es tanto. Sí están un equipo trabajando, pero sí, porque los que alcaldes saquen, que no los propongan, dejan. Pero también que tengan los la alcaldes no batuta quieren. con los alcaldes. Sí.
que tengan la batuta con los alcaldes, que les digan, a ver, mis muchachitos, es por acá. Y muchachitas. Y aquí le vamos a hacer, ¿no? Sí, sí. Y también con la alcaldesa. Pero no hay eso. Para eso estaba el IMEPLAN. Iba a ser como un órgano partidista, para crear políticas. Las políticas y de ahí a derivar largo agencias. plazo, etc. Una agencia de manejo de la basura. Claro. Ahora, por otro lado, la ruta, peor, si es la ruta Ciapa, lo que ha hecho el MC con Ciapa es horrible. Desastre, Nunca había un visto, desastre, ¿no? un Entonces, desastre. sí necesitamos Coincido. una empresa que tenga una visión de futuro distinta, ¿no? Es decir, que, a ver, vamos a manejar la basura de esta manera y, como dice, que se vaya construyendo por pisos, ¿no? Sí, y además creo que hemos evidenciado lo que este problema puede detonar desde 2 meses para acá, en donde ves basura en todas las esquinas, ves a camionetas del gobierno municipal como si fueran camiones de basura tratando de recolectar lo imposible. Sí les puede hacer crisis, sí es un asunto que te puede hacer crisis y sí o sí A ver, si tú creo que le tiene que dices a estar en la Carla, a ver, discusión no de te la voy a renovar, campaña. pues ya no invierte. Y ese margen de presión lo tiene CAPSA, ¿eh? Claro. Sí, Porque claro, CAPSA sabe no está con ellas, el sí con conflicto ellos. que puede generar donde suelte la basura. Claro. Y las crisis que ha habido en ciudades importantes del mundo, donde una semana sin recoger la basura, generalizado, Claro. es un Pero, caos. a ver, si tú le dices a CAPSA, no te voy a renovar, el incentivo de CAPSA para invertir es 0, ¿no? Entonces, pues hoy, y los camiones, nomás traigo 10, los demás están descompuestos, ¿no? Y no me pagas, pues no tengo para arreglarlos. No, y no, así. o ya me vas a quitar la concesión, ¿para qué los arreglos? Se los voy a tirar en la basura. Así es, tiene Entonces, un sí va a margen ser de un momento presión complicado alto. la transición, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene Pero, un margen de pero, presión pero alto. no es una decisión tomada aún, ¿no? O sea, Se supone que sí, Se bueno, supone que que- sí, está anunciada como que ya van para afuera. Yo lo que digo es, ¿con qué los vas a suplir? Ahí están negociando, tiene que ser paulatino. Pero el problema es que no sabemos, Erika decía, quiénes son CAPSA más allá de la historia. Sí, que- Hoy, ¿quiénes son los cabilderos? ¿Quiénes son los corruptores? ¿Quiénes son los representantes? ¿Por qué sabemos tan poco de las condiciones de esos contratos? Tendría que ser un tema que se discutiera Ahora- mucho más ahora, abiertamente. con esa- y es muy sigiloso todo. Con Sí, esa concesión tal cual. de hace 30 años, empezó esta inercia, creo yo, negativa y nociva de los ayuntamientos a dejar de hacer sus labores sustantivas, que eran las del ayuntamiento, que eran de administrar la ciudad, de gestionar la ciudad y de cumplir con esos servicios básicos para que funcione una ciudad, que es la recolección de basura, la gestión del agua, la luz, la conservación de las áreas verdes, de los camellones. Ya Todo eso- concesionaron las áreas verdes, ya concesionaron todo el eso se alumbrado. empezó a concesionar. Entonces, ¿hoy qué hacen ¿Qué las es nóminas la de los labor? ayuntamientos? ¿Cuál es la labor del y para que te municipio? asustes. Cursos, fiestas. Hoy hay 10 Bodas. veces más empleados Además, y la nómina menos crece. habitantes. Y menos servicios que da el ayuntamiento. Entonces, menos servicios, menos habitantes y más empleados. Pues es que también Y en más el fondo ocurrencias. tendríamos que hablar de un rediseño de la arquitectura institucional de los municipios, Exacto. ¿cierto? O sea, en función del servicio público, que se supone que es para lo que sirven, a ver, tú vas a Barcelona y el municipio da servicios públicos que es para lo que sirve 24 No, horas. aquí sirve para ser gobernador. No, bueno, vamos. Ah, bueno, sí. Cierto. Vamos cierto. a lo que sigue porque esta es la sección de Póngale el nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted póngale el nombre. Bueno, ahí está. ¿Qué nombre le vas a poner, David? Primera clase. Bueno, yo comparto el de David. La verdad es que a mí sí me da, no sé qué ver al cuate. ¿Por qué? Es un criminal, pero pues tiene 30 años. ¿Cómo es posible que alguien a esa edad esté colocado en esta posición, no? O sea, ¿En primera clase? en primera clase del el ratón infierno. con Mickey Mouse le El pongo. ratón. No, yo le pondría papi, ahí voy. No, no los van a juntar en Nueva York, ¿no? Ah, Ya dijeron o sea, que se en quedan. algún momento que sea un abrazo de cadenas, ¿no? Pero bueno, hay No, que... bueno. Él ahorita está preso en una cárcel de Chicago, ¿no? De Él está Chicago. en un una proceso de cárcel Chicago. que es
vertical. Oye, Pero, y Emma y- Coronel que salió el interesante. fin de semana. Claro, fue, No, fue LTH la- informa, cambio. Claro, claro. Sale Emma, entra el ratón. Vamos a un corte. Quédese con nosotros, regresamos. A los que se les acaba el tiempo es a los emesistas. Todo parece indicar que la jugada de Dante, de ir solos y sin alianzas con otros partidos, será la apuesta ganadora. En las últimas semanas, se han publicado encuestas que ubican al gobernador de Nuevo León como posible aspirante. Si es así, deberá de solicitar licencia por más de 30 días, por lo que no podrá regresar al cargo, pues se lo prohíbe la Constitución local. Todo parece indicar que el candidato de Movimiento Ciudadano será Pablo Lemus, mientras que en el partido de Morena todavía hay mucha expectativa, pues los partidos Hagamos y Futuro andan moviendo sus fichas para aspirar a una candidatura de unidad que los haga rescatar algo más que el registro para seguir viviendo del erario. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Entramos a nuestro último segmento y rápidamente hablemos pues de la política local. Sigue atorado y todo hace ver que va a ser una elección pues pareja, ¿no? Con MC, la alianza y quien resulte de Morena. Sí, a ver, por un lado, yo creo que están mezclados los dos temas que nos planteaban aquí en las cápsulas, porque lo que está haciendo Dante, efectivamente, yo creo que se salió ya con la suya, van a llevar candidato propio, el barco de la alianza ya zarpó, cada día que pasa es más complicado que haya estos acuerdos, y lo que a mí me parece una locura es sacrificar Nuevo León por una candidatura, es decir, quién sabe qué le estén ofreciendo. ¿Es buen candidato o no Samuel? Yo creo que va a depender mucho de cómo sea la elección. Si Xóchitl se cae y se reparte en tres, mucho del voto, Xóchitl decepciona, mucho de ese voto se puede ir con Samuel. Pero si Xóchitl emociona y se polariza la elección, van a borrar a MC del mapa. Es decir, va a ser una elección de voto, ¿no?, útil, y yo creo que ahí les puede ir muy mal a Samuelito. Sí, es muy riesgoso. Ese creo que es la apuesta de Dante. De hecho, ya Dante se comprometió a retirarse si no saca más votos que el frente opositor, lo cual parece cuesta arriba. El señor Rajuela. Pero creo que también tiene que ver con la posibilidad de que vayan a 2 dígitos bajos, un 12% con Samuel, logren un número interesante. Si cruzan la barrera de un dígito, ya están de gane. Por eso, entonces eso significaría una mayor representación legislativa, una mayor consolidación política del partido y que el efecto arrastre pudiera permitirle a Alfaro ganar Jalisco, que es donde está el acuerdo que permite la paz o la reconciliación entre Dante y Alfaro para ir a lo local. Yo creo que aquí el tema es que a Alfaro no le dieron los números para romper, se le iba a jugar con esta APE, Agrupación Política Estatal, no le daba. Con el frente estaba muy riesgoso, la marca cuenta, en fin. Yo creo que al final el que regresa al redil es Alfaro y se ponen de acuerdo, y la cuestión es en lo local si al alfarismo o a MC pues le da para ganar la gubernatura sin el frente, sin el PAN con el que siempre ha jugado y con el que necesita los votos para ganar. Sí, en MC parece, Erika, que se movieron las cosas. Enrique, que el gobernador de Jalisco, que apostaba por no ir solos, ahora ya está diciendo que el gobernador de Nuevo León es un buen candidato para MC. Sí, lo pintó Cucho en la mañana quitándose el huipil y poniéndose sombrero norteño, ¿no? Así Cucho en la mañana, sí. Pues sí, lo que pasa es que también creo que los escenarios aquí no los tenemos claros, porque se habla de que Morena es quien podría ir en alianza o en coalición con los demás partidos, con ¿no? Los estatales, con los estatales, con los locales, con los estatales. Esa puede ser una buena alianza o una buena coalición. Y no sé si MC entonces vaya con la alianza, con el Frente Amplio, ¿no? Con el PRI, con el PAN y con el PRD. Habría que ver cómo se estructura eso. Morena es ya la mejor marca como partido
en Jalisco, arriba Aunque de no MC. tenga candidato. El problema es que no tiene candidato. Tiene que ir con los pequeños a buscar candidatos. Es decir, sí, esta reunión de Villanueva con Kumamoto, que levantó muchísima expectativa y muchísimos comentarios, incluyendo los de David, ¿no? Porque efectivamente necesita, ¿no? Es una columna muy recomendable el señor la semana pasada, pero efectivamente sí necesita ahí construir Claro. Morena un candidato, porque no tiene. Y si el Frente pone un candidato potable, yo digo, no, hay que recordar que en la última elección, la del 21, la diferencia de votos entre el Frente y MC en la elección federal para diputados fue 16,000 votos. Nada. Sí, Están es nada. empatados. Es decir, Sí, y el es que nada. trae el desgaste es MC. Claro. Yo creo que el Faro tiene muy claro que sí necesita los votos del Frente para ganar. Del PAN. Olvídate PAN. de los demás. Pero Del ahí PAN. también no se ve que se esté abriendo alguna ruta. Yo ahí también veo eso estancado en las negociaciones de MC con el Frente. Lo interesante sería saber cuándo es la fecha límite para registrar coaliciones. Es hasta el próximo año, ¿no? No. Coaliciones religiosas. En diciembre. Según yo, Para antes de estatal. las... Para la el estatal. probablemente Según sí. yo es en enero, ¿no? Según yo sí también. Porque todavía Sí, la pueden estar todavía. trabajando y Sí, cocinando. todavía en Navidad pueden pasar muchas cosas. Claro, Yo claro. creo que yo coincido. Santa les va a traer algo. O sea, creo que es mucho más interesante hoy la competitividad que tiene Morena que la del Frente Amplio por Jalisco. Sí. Creo que el Frente, a diferencia de Morena, busca candidato y por eso abreva en los partidos locales porque creo que hay liderazgos interesantes, empezando por el de Kumamoto. Pero El factor Claudia Sheinbaum, ¿cómo lo ves? En la definición del candidato de Morena en Jalisco. yo sigo pues creyendo yo creo que que bien va a que quizá la razón, y es una hipótesis, pero quizá la razón que explique que Alfaro se haya reconciliado con Dante y que esté ahora por un candidato propio y ya no por Xóchitl, como de hecho lo anunció, tiene que ver con un acuerdo cupular muy arriba, que hay una intención de dejarle Jalisco a MC si MC se compromete a no ir en la alianza, como de hecho ya todos lo acordaron. O sea, poner un candidato a modo de Morena. yo creo que puede ser una hipótesis. Bueno, pero ahí, ¿quién va a tomar la decisión? ¿El presidente si o la- Claudia? si la toma Yo Claudia, veo a busca votos. Yo veo a Claudia moviéndose fuertemente para buscar las alianzas en Jalisco. Claro. Ella Porque el que personalmente. se vende aquí como el más cercano a Claudia es el papá del Checo Pérez, don Sí. Toño Pérez, que no creo que vaya a Pero ser. ese se vende en las esquinas. A ver, no, o sea, yo creo que Claudia tiene muy claro, ¿sí?, que necesita candidato en Jalisco. Lo ha dicho varias veces. Claro. Y las reuniones Necesita que ha votos. tenido con el rector Villanueva tiene que ver con construir una posibilidad de una candidatura. En las encuestas, si va Villanueva O a sea, Guadalajara, ¿crees que esté les quitan buscando Guadalajara, construir con el rector de la universidad, Diego? Sí, claro. Directamente. De hecho, o sea, puede haber un combo ahí donde compitan Villanueva, Kumamoto, y buscar incluso, se ha hablado de mujeres empresarias externas, es decir, yo creo que no está cerrada la puerta a los Aunque que ahí ya están ahí, siguen sino las a otros. encuestas internas, en las encuestas también que hacen medios, sigue punteando Lomelí, Porque luego no- Chela, porque no hay y luego otro, porque no hay Ricardo. otro. Es un Mete- poco, sí. es un poco el mismo argumento del equipo de Clemente Castañeda y del gobernador de decir, el hecho de que Clemente esté muy bajo no significa que no pueda subir. El hecho de que hoy no sepamos quién puede ser el candidato de Morena, que no está ahorita visible, Sí. no quiere decir que No no está- pueda rebasar a Lomelí. No está medido. Todavía no está medido. Y yo lo que creo es que todos van a buscar a quien tenga más potencial de crecimiento. Todos quieren ser la Xóchitl del Estado. para Exacto, decirlo. exacto. ¿Quién era Digo, el Xochitl hace equipo 3 de meses? Lomelí Sí, 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 sí. afirma y asegura que él Pues va claro. a ser. Es Pues parte de su como chamba. cada 6 Pues es que si años. dijera otra cosa, nadie le que dijera creería. otra cosa, les dejas de pagar, ¿eh? Bueno, pues sí. Sí, sin Sí, duda. cada 6 años es lo mismo. O cada 3, ¿no? O sea, Claro, yo creo que el para donde argumento para donde sea. interesante es que Jalisco, por ser gobernado por MC, no es un estado que sea bipartidista o se polarice tan fácilmente. Si se va a tercios, MC, Frente Amplio con el PAN fundamentalmente y Morena con sus aliados, pero fundamentalmente Morena, entonces es de pronóstico reservado, porque no está claro quién pueda ganar. el Cualquiera 21, puede Yo creo ganar. que sería el de 21 le pronóstico. salió muy bien al Faro. Yo sí creo que Xóchitl va a levantar mucho más al frente que Samuel AMC Yo también en lo la, creo. en la nacional, pero en la estatal, en la estatal. ¿a A ver, el arrastre, pues, ¿no? Ahora, también depende. Pablo puede jalar mucho más voto de la derecha, voto panista, ¿no? Que puede ver en Pablo una buena opción. A Clemente no les gusta la derecha. ¿A quién ven decantándose
de esta alianza PAN-PRI-PRD, Erika? ¿Cómo? ¿A qué candidato o persona? Exacto. De la alianza PRI-PRD no tengo la menor idea. Sí. Laura Aro es la puntera, yo creo la que sería mejor Laura, pinta. ¿no? Pero otra Aunque vez... creo que Diana salió mejor en las encuestas, ¿no? Sí, pero fíjate, ayer también dan a conocer cómo se van a repartir las candidaturas del Frente. 4 para el PAN, Ciudad de México, Yucatán, Guanajuato y Puebla. O sea, Jalisco es para el PRI. No, Sí. no. 2 para el PRI, que es Veracruz y Morelos. 2 para el PRD, Tabasco y Chiapas. Y Jalisco no hemos decidido. Quedó indefinido. Claro, ¿Eso qué pues significa? sí. Eso significa que está abierto. Claro. No, obviamente, pero... Está abierto están a buscando- negociaciones. Está abierto a ver quién la a buscar encabeza. otro candidato. La más competitiva o el más competitivo, ¿no? Quizás O como la buscar un fórmula candidato de Xochitl. fuera o hacer alianza. Y sin bronca, ¿eh? En la Esperar a última Pablo. encuesta de preferencias Pues, electorales, esperar a quien Pablo, aparece como con más porcentaje es la presidenta del PAN, Está esperando seguida Pablo. por Laura Aro del PRI. Es que, a ver, la salida de Pablo, o sea, Pablo ha dicho que él o es candidato o no es nada, no acepta nada, pero su salida está sobre la mesa. Bueno, Es pues decir, ahí está. Pero las palomitas ya están brincando ahí, se está calentando todo en los partidos. Desde luego vamos a estar muy pendientes, pero ahora toca ir al resultado de este premio. La neta no, vamos a ver quién se lo llevó la semana pasada. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Enrique Alfaro, por prometer acabar con las inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara y a pesar de los millones invertidos, aún persisten. ¡Enhorabuena! Bueno, pues ahí está, se la llevó el gobernador. Las propuestas de la semana pasada, lo recordarán, todas tenían que ver con el grave problema de las inundaciones y lo poco que se ha hecho para tratar de resolverlas. Pero esta semana, doctora... Yo voy a nominar al carnal Marcelo por el tirititito que se aventó el lunes. Por todo su poder de decisión, Buen candidato, buen ¿No? candidato. por su poder de Candidatazo. definición. Sí, tal cual. Diego. Yo al presidente López Obrador por esta imagen espantosa del desfile rodeado de militares y sin los poderes de la República. Muy bien. yo quiero postular a Capsa, que es este fantasma mítico por el tiradero y por el desastre en que ha dejado la ciudad. Pues Capsa. yo quiero proponer al responsable de la seguridad en el Estado por todos estos hechos que ocurren en Teocaltiche sin que nadie Acuérdate le del ponga nombre. fin. Juan Bosco. Juan Bosco, digo. Es ya insufrible lo que padecen los que viven en esos municipios de los Altos Norte de Jalisco. Entonces, bueno, pues ahí está la propuesta. Usted también participe para definir al premio de La Neta No. Los resultados los damos la próxima semana. Gracias, doctora. Gracias, nos Gracias, vemos la David. próxima Gracias. semana. Gracias a Pero todos. sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado, que tengan una excelente semana y las esperamos aquí el próximo martes. Pásenla muy bien. We need strong borders,